ocasión que tengo el honor de participar con el grupo CIDE. En esta ocasión, pues dadas las condiciones epidemiológicas, pues no es posible reunirnos de manera presencial. Sin embargo, pues las herramientas tecnológicas nos brindan todo para poderlo llevar a cabo y para poder llevar a cabo este tipo de encuentros que mucho abona nuestra formación académica profesional. Mi más sincero reconocimiento a ustedes organizadores, a los alumnos, a los estudiantes que se dieron cita en esta maratónica semana de grandes participaciones, a mis colegas que también cada uno desde su campo de acción pues nos ha mostrado que se proyectan como enfermeros y enfermeras empoderadas, tanto en el ámbito clínico como en el comunitario, como en la docencia, en la investigación. Mi más sincero y profundo reconocimiento, repito, y es a partir de estos pequeños y grandes detalles que se abona al reconocimiento social que estamos buscando todos los enfermeros. Entonces, ya dicho esto, quisiera compartirles este tema que es uno de los más importantes dada la transición epidemiológica que estamos viviendo de envejecimiento, enfermedades crónicas y demás. Pues tenemos que hablar también de la participación que tenemos nosotros como enfermeros en los cuidados paliativos y en ese sentido va mi presentación. Algunos de los puntos que vamos a tratar, pues es algunos conceptos de los que tenemos que partir indudablemente por ser nuevo este campo de estudio de los cuidados paliativos relativamente joven. Hay muchas concepciones erróneas y hablamos de cuidados paliativos y no todos estamos en la misma sintonía, entonces son conceptos de los que vamos a partir para poder entender o comprender a qué nos referimos con cuidados paliativos. ¿Qué son y qué no son los cuidados paliativos? Como ya les decía, hay concepciones erróneas tanto en el paciente, en las mismas familias, e incluso en los mismos colegas del equipo de salud. Hay incluso médicos que están adscritos a unidades de segundo y tercer nivel y que desconocen si en su institución, en su unidad, hay apoyo de un médico paliativista. O sea, hasta ese grado hemos llegado. Y incluso para los mismos profesionales de enfermería, pues no todos somos conscientes de la trascendencia que tienen estos cuidados paliativos y como tal, pues no derivamos a los pacientes a donde deben ir cuando tienen estas situaciones terminales de la enfermedad. El marco normativo de los cuidados paliativos que tenemos aquí en México, se los presenté para que ustedes comparen qué tanto han avanzado ahí en sus países o en sus regiones sobre el estudio, las políticas, programas, estrategias para brindar los cuidados paliativos a nuestra población. Este es un panorama muy breve que quiero presentar. Y este otro punto, ¿qué es lo que pasa cuando se dan cita a estas tres condiciones? La geriatría, propiamente hablando de adultos mayores, el cáncer, los procesos oncológicos y los cuidados paliativos. Entonces, son tres situaciones que son muy delicadas cada una de ellas de manera individual y cuando se juntan las tres, pues es un problema total. La demanda de cuidados paliativos que tenemos y la claudicación del cuidador informal como problemas reales que estamos viviendo en México y seguramente en otros contextos, porque vamos a la par en cuanto al desarrollo de esta rama de la medicina. Para terminar, pues, ¿en qué consiste la participación de enfermería cuando se brindan estos cuidados paliativos y en dónde nos situamos nosotros dentro de todo ese proceso? Y algunas reflexiones finales para terminar la presentación. Quise empezar con la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre los cuidados paliativos, que cito textualmente para que no se me pase nada. Es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Y aquí pues recalcar que los cuidados paliativos no solamente se brindan única y exclusivamente cuando el paciente está próximo a la muerte. De hecho, la atención paliativa debe comenzar desde que el paciente tiene el diagnóstico. Esto previendo que tengamos el tiempo suficiente como para intervenir y como para ayudar a esa familia y a ese paciente que puedan elaborar procesos de duelo, aceptación, afrontamiento, porque cuando estamos en esa etapa de agonía, pues hay muy poco que hacer. Tal vez hay minutos, horas o incluso días en donde está próximo al deceso del paciente y pues
muy poco se puede lograr a nivel de intervención en cuidados paliativos. Entonces, dicho esto, pues es a través de la prevención y el libro del sufrimiento como vamos a intervenir, identificando tempranamente, evaluando y un punto importante, el tratamiento del dolor, así como de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales con los que cursan los pacientes. Entonces, el cuidado paliativo pretende abordar al paciente de una manera integral, no solamente en las complicaciones o la sintomatología, hablando del aspecto fisiológico. Este lema me gustó mucho porque es indicativo de la situación real que estamos viviendo. Dice, para no morir antes de morir, los cuidados paliativos. Hemos tenido pacientes que literalmente cuando saben que están próximos a la muerte, cuando se les da ese pronóstico desfavorable, cuando tienen un cáncer en etapa muy avanzada y que ya no es posible, pues, dar un tratamiento curativo, los pacientes literalmente se desvinculan, se aíslan, se deprimen y eligen hasta dejarse morir. Entonces, me pareció muy acorde a lo que estamos comentando. Algunos conceptos importantes, hay que dejar claro que los cuidados paliativos es un cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. Los cuidados paliativos se brindan las 24 horas del día, ya cuando se derivan a las unidades especializadas. Nunca se termina el trabajo, siempre estamos abordando todas las estrategias que sean necesarias para que el paciente y la familia se adapten de la mejor manera. ¿A qué nos referimos con un tratamiento curativo? Todas aquellas medidas sustentadas en evidencia científica, en todos los principios éticos, todo lo que ya esté normado y que puede ofrecer una posibilidad de curación para esa enfermedad. Cuando no están presentes todas estas características y tenemos pacientes en esas condiciones, es muy respetable y mucho de reconocimiento que una enfermera o un enfermero alce la voz y diga ese paciente ya no debería estar invadiéndose o torturándose o dándose un tratamiento, entre comillas, curativo, cuando debería estar en otras manos, ¿no? En manos de un médico y una enfermera paliativista. ¿A qué se refiere con obstinación terapéutica, antes llamado encarnizamiento terapéutico, que tal vez ya lo escucharon por ahí? Es la adopción de algunas medidas que son desproporcionadas e incluso inútiles, que se realizan con el objetivo de alargar la vida, pero en situaciones de agonía, que les decía en un momento, pues son estos últimos instantes en los que el paciente está consciente, en los que está en esta vida, y son los últimos instantes próximos a la muerte. ¿A qué nos referimos con un enfermo en situación terminal? Es aquella persona que tiene una enfermedad que es incurable, que es irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. En este concepto entra un poco de controversia. Distintos autores han señalado criterios de terminalidad, porque a la hora de establecer los protocolos de investigación, cuando operacionalizamos esta variable de situación de terminalidad, nos encontramos muchos referencias en donde nos hablan de considerar, por ejemplo, complicaciones fisiológicas, de si hay tanto porcentaje de desnutrición en el paciente, utilizamos también índices que son predictores de mortalidad, como el de Karnofsky, pero independientemente de todas las referencias que nos hemos encontrado, todas coinciden en este periodo que es un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Más allá de este tiempo no se puede considerar que es un enfermo en situación terminal. ¿A qué nos referimos con calidad de vida? Pues calidad de vida es un concepto súper amplio que aborda no solamente condiciones físicas, psicológicas y sociales. Se puede hablar de que es un indicador pues del desarrollo que tenga las medidas de los profesionales de la salud, porque están reflejadas única y exclusivamente en la persona y en el bienestar que te refiere a esa persona. El último concepto que quería destacar es esto de la claudicación familiar. Muchas de las ocasiones, estos pacientes o estas personas que se encuentran ya en situación de terminalidad o que requieren el cuidado paliativo, no se encuentran institucionalizadas, no se encuentran en los hospitales ni en los centros de atención formales, sino que se encuentran en la familia.
¿sí? Y es el cuidador informal, llámese un familiar, un conocido o un vecino, esa persona o esa figura clave para que se puedan brindar esos cuidados paliativos. Es inevitable que por la misma demanda de cuidado que tiene esa persona, ese paciente, pues el cuidador empiece con algunas alteraciones o problemas en su propia salud, en su salud mental o fisiológica, y que pues van a causar esta desadaptación en cuanto al proceso que es necesario que se lleve a cabo, que es el de duelo para próximo a la muerte. Pues entonces ya estableciendo que estamos todos en el mismo canal y habiendo revisado estos conceptos, quisiera comentar sobre los objetivos de los cuidados paliativos. El primero y el más importante, considero yo, es proporcionar bienestar y una calidad de vida digna hasta la muerte. ¿Sí? Hemos tenido muchos pacientes que fallecen en condiciones deplorables, en donde pues no se respeta ni su intimidad, ni su libre decisión, ni su autonomía, en donde pues nosotros o llámese profesionales de enfermería, médicos y otro profesional de la salud, e incluso los mismos familiares, deciden por ellos y en esos últimos instantes de la vida es donde la condición humana pues de ese paciente está muy desfavorable. El objetivo de los cuidados paliativos es que proporcionemos el máximo nivel de bienestar y la máxima calidad de vida posible. El segundo objetivo, prevenir posibles acciones que tengan como consecuencia el abandono o la obstinación terapéutica. Tenemos comités de bioética en las instituciones, en donde ese comité tiene toda la libertad de intervenir cuando vea que hay estas cuestiones que se están abusando en cuanto al respeto al adulto que está próximo a la muerte, llámese adulto o niño, algún enfermo terminal. Y ese comité tiene las herramientas, tiene la autoridad, está constituido por una serie de personas que tienen una formación específica, entonces puede intervenir y prevenir que se dé esa obstinación o encarnizamiento terapéutico. El tercer objetivo, proporcionar alivio del dolor y otros síntomas severos. En más del 80% hay bibliografías que refieren a un porcentaje mayor, pero en más del 80% de las personas que cursan con una enfermedad terminal se presenta este dolor, que es uno de los síntomas pues, más trascendentes en cuanto a la merma, lo que se merma en la calidad de vida de estas personas. Y adicional a otros síntomas que también se presentan, hablábamos de que la persona se debe enfocar el estudio pues de una manera integral, holística, y los síntomas pues no desmenurizamos ninguno, pero todos son importantes, el dolor es el más frecuente. El otro objetivo es establecer los protocolos de tratamiento que se proporcionen a los enfermos en situación terminal. Gracias al auge o al desarrollo que ha tenido la medicina paliativa, pues ya estamos más en condiciones de establecer esas estrategias, esos protocolos que nos ayuden a normar la práctica. Proporcionar el apoyo físico, psicológico y social, espiritual, para brindar la mejor calidad de vida posible y dando apoyo a las familias para sobrellevar la enfermedad y el duelo serían los principales objetivos de los cuidados paliativos. Como ya les mencionaba, es todo un equipo multidisciplinario en donde colaboran el personal médico, personal de enfermería, fisioterapeutas que apoyan en la rehabilitación de estas personas, el trabajador social, que a veces es una pieza que nos saca mucho de problemas, ¿no? Porque esta persona se encarga de hacer un vínculo entre instituciones o entre aspectos legales y problemas que estamos identificando. El psicólogo, el algólogo, el nutriólogo, entre muchos otros profesionales que forman parte del equipo de salud y que también tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas. Algunas concepciones erróneas, yo les decía qué es y qué no es los cuidados paliativos. Una concepción errónea es pensar que los cuidados paliativos no son exclusivos para pacientes con cáncer. Perdón, ahí se me fue ese, ¿no? Se piensa que los cuidados paliativos únicamente se brindan a pacientes que cursan con algún proceso oncológico. Eso es totalmente incorrecto. Ahorita voy a presentar una serie de patologías en donde el paciente está en una condición de deterioro tal
que el pronóstico de vida tal vez no es favorable, pero sí se puede mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través de los objetivos que tenemos en los cuidados paliativos. Entonces, una concepción errónea es que los cuidados paliativos sean exclusivos de pacientes con cáncer, eso no es cierto. Segundo, no porque se incluya a la familia, vamos a confundirnos con lo que hace el médico familiar. Sí, el médico familiar tiene estrategias de tratamiento y de seguimiento muy específicas, y los cuidados paliativos también tienen otros objetivos que son los que ya mencionamos. No se deben de confundir estas dos disciplinas. Que la atención se centre únicamente al dolor, si bien el dolor es el síntoma más frecuente, es lo que está presente en la mayoría de los casos, abordamos toda la sintomatología que nos refiere el paciente. Por el simple hecho de que nos refiera a náusea, nosotros entendemos la náusea, ¿sí? Si estamos visualizando que hay la presencia de vómito, atendemos el vómito. No dejamos al lado de tratar ningún otro síntoma que nos refiere el paciente o incluso la misma familia. No es ni eutanasia y no es suicidio asistido, ¿sí? Los cuidados paliativos no ayudan a morir a la persona, ¿sí? Tampoco matan a la persona, no aceleran ni postergan esa muerte, únicamente acompañamos a esa familia y a ese paciente en ese proceso que es muy difícil. El marco normativo que tenemos en cuanto a cuidados paliativos en México, tenemos la Ley General de Salud, que es el máximo documento en donde se enmarcan todos estos estrategias y objetivos. En el capítulo 8, que es de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal, que es uno de los que voy a abordar enseguida, tenemos también un reglamento de esta misma Ley General de Salud, únicamente en cuanto a la prestación de servicios de atención médica, para especificar pues, cómo se va a brindar esta atención y qué nos compete a cada uno de los profesionales. También voy a hablar un poquito sobre la norma oficial mexicana, la 011, que tenemos en la última actualización del 2014, sobre los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Y tenemos también una guía de práctica clínica de cuidados paliativos en pacientes adultos, que pues en esta guía también nos dice qué es lo que se hace en primera instancia, cómo se da el cuidado a esos pacientes, cómo se da el seguimiento y qué hacer en uno o en otra de las situaciones que nos podamos encontrar. Entonces esta guía pues ya es como muy entreno práctico de cómo debemos actuar. La Ley General de Salud, que es el documento que les mostraba anteriormente, pues nos dice que los pacientes en situación terminal, que sean mayores de edad y que tengan pleno uso de sus facultades mentales, tendrán derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo. Ya revisamos a qué nos referíamos con eso. Y también tienen derecho a solicitar el inicio del tratamiento estrictamente paliativo, ¿sí? Ese es el derecho que tienen esas personas cuando se encuentran en esa condición, y la obligación que tienen los familiares y demás personas que rodeamos a este paciente. Tenemos la obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria haya tomado el paciente. En el contexto mexicano, pues muchas veces nosotros tenemos miedo a la muerte, entonces ese es uno de los aspectos que tienen consecuencias en nuestros últimos días de vida, para decidir qué es lo que queremos que se haga con nosotros, con nuestro cuerpo, o cómo queremos morir. Entonces, en muchas de las ocasiones, pues no estamos acostumbrados a hablar de la muerte de los demás, ni tampoco de nuestra propia muerte. Tenemos miedo a la muerte de otros y a nuestra muerte, a la de nuestros seres queridos. Entonces, ese miedo o esa misma barrera que ponemos para hablar del tema, pues nos impide pensar en qué es lo que vamos a hacer o cómo nos vamos a preparar si tenemos una enfermedad crónica, a buscar a una institución que nos pueda facilitar las cosas, o incluso tener un aporte económico para que puedan encargarse de nosotros cuando llegamos a estas situaciones. Entonces, en muchos de los casos, el paciente ya se encuentra en una etapa de agonía, en donde ya no puede decidir, en donde pues ni siquiera les comentó a sus familiares que cómo quería morir, si él estaba de acuerdo con que se le dieran o no maniobras de reanimación, si caía en paro. Entonces,
son aspectos que van influyendo y que de alguna manera, pues, se quedan bien claros en la Ley General de Salud para deslindar aquellas responsabilidades que después podríamos tener en cuanto a encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica, por ejemplo. Algunas consideraciones específicas. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad o se encuentra incapacitado para expresar su voluntad, esas decisiones que no puede tomar la persona se van a tomar por el padre o por el tutor o por un representante legal, ¿sí? O por una persona de confianza que sea mayor de edad o incluso por un juez quien valora la situación de estas personas. Les decía, tenemos los comités de bioética que también han intervenido cuando ven que se están pues violando los derechos del enfermo terminal. En caso de urgencia médica, la decisión de aplicar un procedimiento médico quirúrgico deberá ser tomada por el médico especialista y o por el comité de bioética de la institución. Es un poquito de lo que les comentaba anteriormente. Es otra de las consideraciones de la ley. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos, y aquí es un punto tal vez también de controversia, pero dada la necesidad de control del dolor, por ejemplo, que tenga ese paciente, el médico puede decidir administrar un opioide que es de los potentes, por ejemplo, morfina, si el dolor no se controla. Y sabemos que una de las consecuencias pues es disminuir el estado de alerta que tenga el paciente. Incluso otro de los efectos que pudiera tener el fármaco pues es acortar la vida del mismo paciente por lo que estamos influyendo en cuanto a sus constantes vitales. Pero esto está permitido siempre y cuando se haga, siempre y cuando se suministren esos fármacos con el único objetivo de aliviar el dolor del paciente y no con la finalidad de acortar o terminar con la vida del mismo. En México está prohibido la eutanasia, si no está permitido que otro provoque la muerte a una persona. Entonces, también está muy clara ahí la consideración en la Ley General de Salud. Queda prohibida la práctica de eutanasia, entendida como homicidio por piedad, como ya lo comenté, en el Código Penal Federal está muy claro en México que no se debe permitir. La norma oficial 011 de los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos nos dice que estos se deben proporcionar con absoluto respeto, trato digno y profesional. ¿Sí? Muchas de las ocasiones, pues, los mismos profesionales no son conscientes de que estar rememorando la situación del paciente o su estado de salud, estarlo comentando en las centrales de enfermería, pues es faltarle respeto y es no cuidar la dignidad que tenga esa persona en sus últimos días de vida. Entonces, la norma es bien clara en ese sentido, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por ello y debemos acatarlo. Los profesionales y técnicos de las diversas disciplinas de salud que brinden cuidados paliativos deben tener los conocimientos académicos necesarios. Y este es un punto que tal vez también pudiera ser una limitación, porque la formación que tenemos en cuanto a medicina paliativa, llámese médicos, enfermeras, pues es muy corta. ¿Sí? Les decía, es una disciplina, una rama pues relativamente nueva, un enfoque relativamente joven, entonces todavía no se ha llegado como a la suficiente cobertura de todos los profesionales para que todos estemos en la misma sintonía, para que todos tengamos esa formación, dada la necesidad que nos estamos encontrando ahí en las instituciones. Pero poco a poco, sí, hay más profesionales que se han ido formando y que se han ido especializando en estas cuestiones. Esas personas que tienen diplomados, que tienen maestrías, que tienen incluso doctorados en medicina paliativa, pues son las que deberían estar a cargo de sus pacientes. La realidad en México es que tenemos a una paciente que demanda de cuidados paliativos y nosotros que estamos ahí de primera instancia con el paciente, que no tenemos la formación específica, pues tratamos de mejorar la calidad de vida de acuerdo con nuestras competencias, ¿no? No tenemos el conocimiento total, pero sí podemos hacer algo que contribuya a mejorar el bienestar del otro. También nos dice responsabilidad del médico tratante, atender oportunamente el dolor y los síntomas asociados, sin incurrir en obstinación terapéutica ni en acciones que tengan el objetivo de terminar con la vida del paciente, que también era lo que ya se mencionaba anteriormente. Y antes de cualquier acción,
el médico tratante debe tener consentimiento informado. Sabemos que no podemos obligar a los pacientes si ellos no dan su autorización para que se les realice algún procedimiento o para que se les administre algún medicamento, nosotros no tenemos permitido hacer ninguna técnica o ningún procedimiento si el paciente no lo autoriza. Entonces la norma lo deja bien claro para que no incurramos, como ya les mencionaba, en situaciones legales que se van a presentar si nosotros no las acatamos. Y en el caso de que sean menores e incapaces, que estén incapacitados, el familiar, el tutor o el representante legal será quien firme ese consentimiento informado. Yo les comentaba sobre estas situaciones que tenemos donde convergen la geriatrina, que es la disciplina que se encarga del estudio del diagnóstico, del tratamiento y de la rehabilitación de las enfermedades de los adultos mayores. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos a un adulto mayor que requiere de cuidados paliativos? Pues este crecimiento y esta consolidación de la medicina paliativa que se dio en el siglo XX coincide con la época del envejecimiento global de la población, cuando aumenta la esperanza de vida, cuando tenemos más adultos mayores y cuando disminuye la tasa de natalidad. ¿Sí? Entonces, surge la medicina paliativa en este proceso de transición demográfica. ¿Cuál es el problema? Que el proceso de envejecimiento ha resultado en un aumento en las enfermedades que causan discapacidad, invalidez y dependencia, como son las enfermedades crónico-degenerativas, que si bien las personas están viviendo más, pues viven con una enfermedad crónica degenerativa, incluso con 2, e incluso con 3, con una y más, miles de complicaciones. Entonces, estos pacientes, estas personas adultos mayores en determinado momento van a requerir de cuidados paliativos y debemos evaluar si tenemos la suficiencia de recursos económicos, recursos humanos en cuanto a materiales, infraestructura, para poder llevar esos cuidados paliativos a todos los adultos mayores que no necesitan. Entonces, esa es la cuestión y el principal problema que tenemos al analizar estas dos cuestiones. Y esta estadística que también es muy clara, el 85% de los pacientes en etapa terminal y que necesitan de cuidados paliativos son adultos mayores. Entonces, estamos frente a la demanda de formarnos como enfermeros paliativistas y también como enfermeros geriatras, que sería lo más idóneo que tuviéramos esa formación específica para tratar a un adulto que coincide con estas dos condiciones. Les digo, la realidad es que no siempre, en la mayoría de los casos es posible, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y eso no nos limita para que podamos brindar el cuidado de enfermería que todos sabemos. Algunas de las enfermedades que en algún momento de esta historia natural van a requerir los cuidados paliativos, la principal, la que se presenta con mayor frecuencia es el cáncer. La mayoría de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados paliativos cursan con un proceso neoplásico, muchas veces ya con metástasis, cuando este cáncer se ha diseminado hacia otros órganos, otros sistemas. También llegan con enfermedades del corazón que están avanzadas, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y lo que ahorita está pues aumentando mucho también las estadísticas en cuanto a la enfermedad renal crónica. Cuando hay esta disfunción en ambos riñones y es necesario un trasplante y el paciente está en una etapa terminal, también requiere de cuidados paliativos. Hay enfermedades neurológicas también, la que se presenta con mayor frecuencia, las demencias o esta enfermedad de Alzheimer, en donde los pacientes están en un deterioro funcional, pues no son capaces de valerse por ellos mismos, llegan a esta condición de terminalidad y pues obviamente esa familia que cuida de esa persona pues requiere de un profesional capacitado que pueda ayudarlos. Y otro problema que se presenta también con frecuencia es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes que llegan con ya el diagnóstico de VIH y que pues tal vez tuvieron un autocuidado que no les permitió continuar con la enfermedad y seguir con su tratamiento farmacológico. Es hora de que pues ese tratamiento curativo quede a un lado porque pues ya no hay más posibilidades de éxito
y entran al terreno de los cuidados paliativos. Entonces, esos pacientes también se ha trabajado con ellos. Les decía, por la misma evolución de las enfermedades crónicas, pues va a ser la evolución del paciente, ¿no? Hablamos de cáncer, los pacientes cursan con un rápido deterioro y la muerte, porque la mayoría de las personas que se diagnostican con un proceso neoplásico, pues llegan en estadios muy avanzados de la enfermedad, cuando ni siquiera es posible, pues, brindar quimioterapia curativa o realizar alguna cirugía para extirpar el tumor. Entonces, es muy recomendable que los médicos que hacen este diagnóstico de cáncer en etapa terminal, inmediatamente después de que dan el diagnóstico, hagan la referencia a una unidad de cuidados paliativos. Las enfermedades sistémicas crónicas, que son las enfermedades crónicas, como ya sabemos, cursan con una incapacidad que es de muy larga duración, con exacerbaciones que pueden ser ocasionales y con un pronóstico impredecible, que a diferencia del cáncer, pues no es posible decir en qué momento va a llegar la muerte o en qué momento ese paciente va a empezar con el deterioro de todas o de todos los sistemas y aparatos que conforman el cuerpo humano. Las demencias, estas demencias también suelen ser muy crueles con nuestros pacientes. Ellos cursan con un deterioro paulatino que llega hasta la incapacidad, con un largo periodo de dependencia, ¿sí? Tienen dependencia funcional para realizar todas las actividades básicas de la vida diaria. Hay un cuidador que se encarga de que el familiar cubra de que el paciente cubra todas sus necesidades. Entonces, las demencias también son uno de los problemas con los que llegan los pacientes a la unidad de cuidados paliativos. ¿Qué pasa con esta demanda que tenemos de cuidados paliativos en el paciente oncológico? Como ya les decía, es uno de los principales problemas que presentan estos pacientes. Una estadística que tenemos aquí en México y que sí es un problema grave, aproximadamente 6.9 millones de personas que se diagnostican con cáncer van a necesitar de cuidados paliativos en algún momento. Entonces, llega el momento de preguntarnos si estamos preparados con todos los tipos de recursos que les comentaba, como para hacer frente a esta demanda que van a tener los pacientes oncológicos. Porque como ya sabemos, el cáncer pues es multicausal, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo que van a influir para que en determinado momento alguna persona desarrolle un proceso neoplásico, como es el envejecimiento poblacional. Como ya les decía, pues estamos viviendo más, pero ¿a costa de qué? El aumento de la esperanza de vida que nos está ofreciendo, el sobrepeso, la obesidad, que son problemas que tenemos en México con muy grave frecuencia. La mayoría de la población cursa con sobrepeso, cursa con obesidad. El riesgo reproductivo también está influyendo para que las mujeres, por ejemplo, desarrollen un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino. Pues como ya les decía, la detección de estos procesos pues es muy tarde, ¿no? El paciente ya cursa con metástasis que pues a veces en algunas patologías o procesos neoplásicos es indicativo de un pronóstico desfavorable. En el año 2030 se prevé que más de 20 millones de casos nuevos de cáncer surjan. Entonces, 1 millón de muertes por esta patología se esperan, se pronostican también en los países de Centroamérica y Suramérica. Les decía, son estadísticas preocupantes, pero son reales. Y el cáncer también es una causa de morbilidad y mortalidad en las próximas décadas y en todas las regiones del mundo, no solamente en nuestro país. Esta demanda de cuidados paliativos, como ya les decía, va a requerir de cuidadores formales, en donde entramos nosotros como personal de enfermería, pero también de instalaciones, de que estén bien equipadas, de material suficiente, de la suficiencia de catéteres, de fármacos, de soluciones para poder nosotros controlar el dolor de esos pacientes. Entonces, hay que ver si estamos preparados para ello o empezar a buscar las estrategias para que lo estemos. Les decía, la mayoría de los pacientes que ocupan de cuidados paliativos no los tenemos en los hospitales, ¿sí? Al hospital, pues, se enfoca más como a curar la enfermedad, a atender a aquel paciente que
que tenga posibilidades de vivir, a realizar trasplantes, a realizar cirugías invasivas. Entonces, muchas veces cuando se encuentran con un enfermo en situación terminal, lo que hacen es mandarlo a su casa para que se tenga un bien morir, ¿no? Entonces, el cuidador informal o el familiar o el cuidador que está presente ahí en el hogar es quien se encarga de este paciente las 24 horas del día. ¿Qué pasa con esta situación? Pues tenemos cuidadores familiares que están sobrecargados, ¿sí? Y esto es uno de las alteraciones en las que nos enfocamos en el grupo de investigación en el que participo. ¿Cómo definimos sobrecarga? Pues es la serie de reacciones emocionales que va a experimentar el cuidador ante las demandas de cuidado, ¿sí? No es la única. El cuidador sufre con muchísimas alteraciones y problemas de salud en este proceso del cuidado dependiente. Hay evidencias de sobrecarga que pues evidencian problemas físicos, psicológicos o problemas sociales que poco a poco van a ir deteriorando la calidad de vida. Y hablamos del cuidador, ¿sí? Estamos hablando de que en esta situación de terminalidad, y esto es lo grave del asunto, se encuentra a un adulto mayor, tal vez con un proceso neoplásico, en situación de terminalidad, que tiene un deterioro de su calidad de vida y pues que tenemos como recurso, ¿sí? Al cuidador informal, que también se encuentra deteriorado de su calidad de vida. Entonces, es un problema o son dos problemas a los cuales nos estamos enfrentando y que pues son muy frecuentes en nuestro contexto local. El cuidador familiar, quiero resaltar que es el elemento fundamental en la prestación de los cuidados paliativos, ¿sí? Sin ellos, si nosotros no tuviéramos el apoyo de esos cuidadores que están ahí en los hogares atendiendo a esos pacientes, los pacientes no morirían con dignidad, no morirían con el respeto a todos los derechos que les mencionaba. Entonces, quiero reconocer también la labor tan ardua y tan fatigante que realizan esas personas. Algunos factores relacionados con la sobrecarga del cuidador familiar. En algunas podemos incidir, en otras no. Ese cuidador pues no tiene la preparación adecuada para el cuidado, ¿sí? No están formados en el nivel, en el área de la salud. En algunos casos pues son analfabetas, ¿sí? No tienen ningún grado de escolaridad. No saben cómo manejar un catéter, no saben cómo administrar un medicamento y dada la necesidad que tiene su ser querido, pues tienen que aprender. Entonces, ahí pues es una falta de preparación la que también puede estar relacionada con la sobrecarga que refieren. La falta de apoyo familiar y profesional, y esto también les ha pasado a ustedes, que tenemos a un paciente que lleva meses y meses en el hospital y únicamente le conocemos a un hijo, ¿no? Teniendo 15, teniendo 5 hijos. Solamente hay una persona a la que se encarga de ese paciente en su estancia hospitalaria. Obviamente tiene más personas que forman parte de la red familiar o de la red social que supuestamente pudiera ser un apoyo para él, pero sabemos que la realidad solamente una persona, si acaso dos, son las que se encargan del cuidado de estos pacientes. Y la carga económica, las enfermedades crónico-degenerativas son costosas, ¿sí? El hecho de que un paciente tenga un tratamiento de hemodiálisis 3 veces a la semana y que cada sesión de hemodiálisis cueste pues muchos pesos. Imagínense 3 sesiones por semana, imagínense todas esas sesiones por mes, todas esas sesiones por año. Entonces implica una carga enorme en cuanto a recursos económicos para esa familia y como ya les decía, pues para un mismo cuidador, ¿no? Para una persona, pues obviamente todas estas situaciones van a hacer que presente un grado de sobrecarga tal que llegue en algún momento a claudicar, ¿sí? Y pues si eso pasa, será necesario que hagamos uso de algún otro herramienta, algún otro cuidador formal o informal, dependiendo de la red de apoyo que tenga este paciente. ¿Qué debemos hacer antes de establecer todas las estrategias que se nos ocurran? Hay que evaluar las condiciones de la familia para el cuidado del paciente en el hogar, además de la formación y el apoyo psicológico de los cuidadores.
¿sí? Muchas veces el paciente se egresa, se le dice, tenga su cita, venga a cuidados paliativos, pero nunca no nos detenemos a pensar en si contará con todo el conocimiento, si contará con la destreza para llevar a cabo los procedimientos que ya le dijimos que iba a necesitar su paciente, tan solo como para un simple cambio de pañal, por ejemplo, si sabe cómo movilizarlo, cómo no lastimarlo, y cómo evitar una úlcera por presión. Ahí es necesario llevar todo un plan de alta y todo un plan de orientación para esas personas que estamos egresando y que se van a hacer cargo de esos pacientes. En este sentido, pues rescatamos lo que en cuanto a participación de enfermería compete. El acompañamiento del equipo de profesionales sanitarios sabemos que es de vital importancia, pero rescatamos y valoramos mucho la participación que tenemos como profesionales de enfermería en este proceso. El objetivo principal es apoyar al paciente y a su familia para que pues ambos tengan una calidad de vida óptima. Esta norma oficial mexicana, también la 019, se encarga de normar la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Y en esta norma se reconoce que la enfermería es una disciplina fundamental en el equipo de salud, dada la creciente aportación que tenemos en el mantenimiento y la recuperación de la salud, no solamente del individuo, la familia o la comunidad, en las diferentes etapas de la vida. Y esta norma es muy clara, nos dice que pues el equipo es multidisciplinario, ¿no? Tenemos un equipo de salud que está conformado por otros profesionistas. La norma nos dice que en la medida en que cada uno haga lo que le compete, pues los resultados para la calidad de los servicios de salud y la satisfacción del usuario, los beneficios que pueda obtener, pues van a ser bastantes. Algunas de las instituciones que tenemos aquí en México en cuanto a atención de la salud. Y esta norma también nos habla del tipo de responsabilidades que tenemos nosotros como profesionales. Dependiendo de la responsabilidad, ya sea civil, penal, ética o administrativa, será la sanción a la que estamos sujetos. ¿Sí? Si es una responsabilidad civil, pues debemos cubrir con una indemnización económica hacia el daño que hayamos ocasionado, para cubrir el daño que hayamos ocasionado. Si es una responsabilidad penal, se nos llega a enjuiciar y la pena es cárcel, dependiendo de cuántos años, pero se nos priva de la libertad por el daño que hemos cometido. Las responsabilidades éticas, estamos sujetos a suspensión temporal de nuestro puesto, de nuestro cargo. Podría decirse que están menos sujetas a otros aspectos sociales. Únicamente competen al ámbito laboral y los principios éticos en los que no se haya cumplido. La responsabilidad administrativa, también la sanción es la destitución del puesto o que te separes inmediatamente de la institución, dependiendo del acto en el que se haya incurrido. Nuestra participación de enfermería, nosotros somos profesionales que estamos capacitados o que nos estamos formando para brindar un cuidado de enfermería que satisfaga todas las necesidades del paciente en sus aspectos socioemocionales, espirituales, físicos, pero viéndolo de una manera integral. Entonces, de esta manera, pues nosotros atendemos el dolor de que tengan nuestros pacientes y atendemos una y otra y otra y otra sintomatología que ellos nos puedan referir, ¿sí? Fatiga, disnea, insomnio, náusea, estreñimiento, diarrea, anorexia, ¿sí? Podríamos decir desesperanza, perdón, baja autoestima, depresión, ansiedad, en fin. Nosotros debemos estar alerta para toda la sintomatología y todas las experiencias desagradables que nos esté refiriendo el paciente que esté sintiendo o los sentimientos que esté sintiendo en ese momento. El modelo de atención en cuidados paliativos que tenemos es, participan el médico algólogo cuando da apoyo físico enfocado a elevar la calidad de vida del paciente, se enfoca al manejo de la sintomatología, les decía, el dolor que es el más frecuente. La enfermera paliativista se va a encargar de vigilar el estado físico del paciente y capacitar a la familia o al cuidador informal en todos los aspectos que nos esté refiriendo que tiene problemas, ¿sí?
aquí es la absoluta responsable de orientar al cuidador sobre las técnicas y procedimientos que se van a realizar en el hogar. Entonces, eso es un trabajo muy, muy demandante en donde debemos encontrar el contexto de comunicación indicado, la forma en la que debemos decir las cosas, ¿sí? Y bajarnos hasta el nivel de comprensión que tenga nuestro paciente, adecuar ese proceso de enseñanza, ¿sí? Que como en determinado momento tenemos que llevar a cabo ese rol de educadores y es cumplir con esas necesidades que nos estén refiriendo. El psicólogo o el tanatólogo va a proporcionar atención emocional y acompañamiento durante el proceso de la enfermedad, en fase terminal y en el proceso del duelo. Y aquí solamente quiero rescatar muchas de las ocasiones, pues nosotros como enfermeros o enfermeras queremos ser todólogos, ¿no? Queremos saber todo de medicamentos, queremos saber todo de nutrición, queremos también hacer ese rol de psicólogos y hacemos una y mil cosas que pues podríamos hacer uso de o pedir apoyo, perdón, de esos profesionales que también están ahí en la institución y que pues su formación específica los hace el profesionista más idóneo para dar una orientación nutricional, para contener la enfermedad en caso de alguna crisis psicológica o incluso pues para el manejo de la higiene corporal o terapias de rehabilitación, por ejemplo. Entonces, la enfermera paliativista sí abarca mucho, pero ese es parte de nuestro plan de cuidados cuando nosotros lo estamos formulando, ¿no? De qué otras disciplinas vamos a echar mano para que se cubran con los objetivos que tenemos. Y el trabajador social, como ya les decía, es un punto muy importante, ya que esta persona va a evaluar la situación económica de la familia y los va a asesorar en trámites legales los que necesiten orientación. Y en cuanto a las redes de apoyo, ¿no? Hay instituciones que se encargan de apoyarlos a estos pacientes y a estas familias, y el trabajador social se encarga de mostrarle todas las opciones que tienen. Este es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, donde yo me desempeño de manera operativa. En este hospital tenemos una unidad de cuidados paliativos que está certificada. Sí, yo siempre la presumo mucho porque me gusta ver todos los resultados que se han logrado y la satisfacción que nos refieren los pacientes, pues es un premio muy, muy meritorio. Aquí tenemos una vista de la unidad que tenemos cuando hacemos curación de alguna úlcera o necesitamos administrar algún medicamento o poner algún catéter especial para manejo del dolor. Pero esa situación, esas unidades de cuidados paliativos estarían integradas con recursos o infraestructura muy específica, pero deben existir, debe haber ese adecuamiento físico en todas las instituciones que se encarguen de la atención de este tipo de pacientes, porque nos habla de que se está considerando también otro enfoque más allá de la enfermedad. Y tenemos aquí a la licenciada en enfermería, Moni, ella se encuentra en el turno matutino y se encarga mucho de establecer esos protocolos de los que yo les hablaba. ¿Sí? Siempre debemos de tener como a un líder o a un profesional que se encuentre empoderado, porque si ustedes no se empoderan dentro de su campo de acción, pues muy poco se va a lograr y muy poco van a abarcar. Entonces, el trabajo conjunto bajo ese liderazgo nos ha permitido establecer ese protocolo de atención, hacer difusión de lo que se hace en la clínica de cuidados paliativos para que los médicos y todos los profesionales del equipo de salud estén conscientes de que ahí está el servicio y de que se encuentran en algún momento a un paciente que esté cursando con esa situación de terminalidad o con una enfermedad que sea amenazante para su vida, pues pueden derivarlo y que pueden contar con la certeza de que lo derivan en buenas manos. Da la trascendencia del fenómeno que he expuesto, no solamente en un contexto hospitalario, sino también a nivel de la institución educativa en donde yo laboro, que es la Universidad de Guanajuato. Hemos tratado de trabajar sobre esta línea de investigación. Aquí tenemos a uno de mis compañeros. Y el objetivo es
pues conocer todos esos elementos que son partícipes en la dinámica de los cuidados paliativos, ¿sí? Desarrollamos propuestas de acompañamiento, apoyo, capacitación a los cuidadores para prevenir el déficit de cuidado dependiente y para mejorar la calidad de vida de los pacientes para que tengan una muerte digna. Aquí está la Universidad de Guanajuato. Esta es una vista panorámica de Guanajuato, en donde está nuestra máxima casa de estudios, que está preocupada también por todas estas cuestiones sociales que merman la calidad de vida de nuestra población. Y pues tratamos de trabajar activamente y en conjunto con esas necesidades sociales para responder a las demandas que hemos identificado. En el grupo de investigación, pues hemos llevado a cabo estudios de tipo descriptivo analíticos en unidades de tercer nivel donde nos hemos enfocado más, porque hemos encontrado que ahí están esos pacientes en donde están cursando con una enfermedad de alta complejidad, en donde los tratamientos son súper agresivos y en donde pues tal vez el pronóstico no sea muy favorable, y ahí es donde podemos entrar para brindar el cuidado paliativo. Algunos instrumentos que utilizamos son las fichas de datos sociodemográficos para conocer a la población a la que vamos a intervenir, y instrumentos muy específicos como el de sobrecarga para evaluar ese problema que ya les comentaba. Aplicamos otros instrumentos para medir ansiedad, para medir depresión, afrontamiento, en fin, son muy específicos dependiendo de la variable que estemos estudiando. Y en las consideraciones éticas, pues siempre nos apegamos a lo que nos marca el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Y en cuanto al artículo 17, que nos habla de los riesgos de la investigación, si pretendemos invadir o manipular más a nuestros pacientes, pues entonces estamos sujetos a consideraciones ético-legales. El apoyo psicológico, siempre nos apoyamos y es muy... hemos previsto todas esas situaciones que se pueden presentar, en donde, pues obviamente el paciente cursa con una inestabilidad emocional, en donde tal vez nosotros llegamos con nuestra batería de preguntas y podemos herirlo de alguna manera, hablando psicológicamente, y herir esa susceptibilidad que lo puede hacer propenso a presentar una crisis. Entonces contamos con ese apoyo del personal de psicología para contenerlo. Este es un ejemplo de uno de los estudios que se han llevado a cabo. Este fue descriptivo para evaluar la sobrecarga del cuidador del paciente oncológico en etapa terminal. Se hizo una parte analítica, pues de sección transversal, lo enfocamos a una unidad de tercer nivel, e incluimos a 35 cuidadores de pacientes adultos que fueron atendidos en la unidad de cuidados paliativos en el año 2016. Y aquí lo relevante para rescatar que fueron todos pacientes adultos con diagnóstico de cáncer y en etapa terminal. Hay otras enfermedades que yo les decía también pueden presentar los pacientes cuando acuden a las unidades de cuidados paliativos, pero el cáncer es el que se presenta con mayor frecuencia. Identificamos el perfil sociodemográfico del cuidador familiar, que es el de, coincidimos con la literatura, siempre es una mujer, llámese esposa, llámese madre, llámese hija, de edad media, si en estado civil, pues de casada, ama de casa, que refiere tener hijos y pues encargarse de las labores del hogar, adicional al cuidado que tiene del adulto mayor con cáncer, y lleva más de un mes brindando el cuidado, lo que nos habla de pues, esas alteraciones y esos problemas de sobrecarga desde cuando se vienen presentando. Otros resultados principales, los pacientes tenían una edad media de 69.2 años, la mayoría eran mujeres, ¿sí? Las mujeres tienen mayor esperanza de vida, entonces por eso se explica el resultado. La puntuación media que encontramos en el cuestionario de SARIT, que fue el instrumento que utilizamos para medir sobrecarga, el máximo es de 88 puntos. Nosotros nos encontramos en una media de 69.4. Entonces, estamos con cuidadores informales que obviamente se encuentran en un grado de sobrecarga tal que en determinado momento van a claudicar. Si eso pasa, pues vamos a entrar en un círculo vicioso en donde ese cuidador informal se va a convertir en paciente que va a requerir de otro cuidador, y si se llega a sobrecargar, pues hay riesgo de que también se convierta en paciente, y es un círculo que demanda más recursos.
la mayoría de los cuidadores se encontró con sobrecarga intensa dentro de las categorías que nos marca SARIP, es leve, moderada, intensa. Encontramos que el 74.3% de los participantes, de los cuidadores informales, estaban en el máximo grado de sobrecarga que nos marca el instrumento. Entonces, eso fue un resultado que nos preocupó bastante. Tenemos otros estudios, no han sido publicados, no puedo presentar más datos, pero sí nos hemos enfocado a esa línea de investigación que les menciono. Para terminar con unas reflexiones finales sobre la participación que tenemos en cuanto a este terreno de los cuidados paliativos, hay que recordar que el dolor es el síntoma más difícil de controlar y quizá el más trascendental. Sí, es el que se presenta con mayor frecuencia. Nosotros nos apegamos mucho a la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Regularmente con estos pacientes pues son necesarios opioides potentes para controlar el dolor, que como bien lo dice la reflexión, es difícil de controlar. Muchos pacientes siguen cursando con dolor aún habiendo nosotros implementado una y mil estrategias. Entonces, cuando el paciente está en un proceso de terminalidad que cursa con un proceso neoplásico, se hace más difícil el control del dolor. Se trata de cuidar cuando no es posible curar, involucrando al paciente y a la familia en la toma de decisiones de vida múltiple. Sí, hay que entender, y esto es como muy difícil de comprender, que los cuidados paliativos pretenden que esa persona y que esa familia tengan una calidad de vida que les permita pues brindar una muerte digna al paciente. Entonces, muchos médicos se niegan todavía incluso a decir, ya hasta aquí llegó mi tratamiento, ya el pronóstico es desfavorable. Muchos médicos egresan al paciente sin referirlo a la unidad de cuidados paliativos, y esos pacientes pues no sabemos en dónde estén, ¿no? Se van a morir de su casa y a morir en su casa y no sabemos en qué condiciones. Entonces, eso es también otra realidad muy triste. Y finalmente, el enfoque de los cuidados paliativos representa un área de oportunidad, eso es cierto. La ha representado para nosotros a nivel de instituciones de salud y también en la universidad. Y todos nosotros, profesionales de enfermería, podamos participar para mejorar la calidad de vida de estas personas. Les dejo algunas referencias en las que pueden consultar para mayor información. Y me despido con el lema de nuestro Departamento de Enfermería Obstetricia León, que es servir con amor y alegría. No está normado cuando ustedes vayan y firmen el contrato para trabajar en la institución, pues en ninguna cláusula dice que sonrías y que tomes la mano del paciente mientras estás brindando el cuidado, pero eso es un plus y mucha cosas que nosotros podemos implementar, ¿no? Para que el paciente pues se vaya con una sonrisa y nosotros de alguna manera podamos incidir en ese nivel de bienestar que mucho nos está preocupando. Pues esa sería la presentación. El tema es muy, muy amplio, sí podríamos pasarnos horas